querido Enrique. Gracias por prestigiar una vez más con tu presencia a este humilde programa que se llama Incluite en el Arte. Y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por recibirme, por invitarme. No es ningún humilde programa, es un gran programa. Yo ya he tenido el placer de estar, así que para mí era una cita ineludible volver a estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos haces un honor. Macedonio, que es la obra que estás presentando con dirección de Enrique Dacal en el Teatro Pairo, pero es precisamente de Macedonio que adivinamos que has escrito, y me corregirás si me equivoco, por el contacto que has tomado con Macedonio a partir de trabajar en un centro cultural que lleva su nombre. No sé, esto es imaginación mía. Es una feliz coincidencia. Yo Ah, empecé mira a vos. trabajar en el Centro Cultural Macedonio Fernández en el año 96. No quiero hacer ni la cuenta. Un montón. No, por favor. Como profesor, y a partir de 2006, 10 años después, como coordinador, como director del centro. Y más o menos por el año 2000, esto no tiene nada que ver con trabajar en ese lugar, en el año 2000, 2002, cuando estábamos haciendo con Enrique Dacal la obra El Anticuerpo, que es una de las primeras obras más o menos importantes importantes, me refiero a una de las primeras obras que estuvo una temporada en cartel, de las que escribí, que la dirigió Enrique, y yo también estaba como actor en esa obra. Durante esas sesiones me empezó a hablar de Macedonio Fernández, él que tenía una obsesión hace muchos años, y yo conocía a Macedonio por haber leído unas pocas cosas, porque no es un autor fácil de leer. Ni convocante, es un autor muy complejo, al que no se tiene acceso de una manera sencilla, ni siquiera es como algunos poetas cuya complejidad todos conocemos, pero que encierran rápidamente una manera de llegar a determinado fondo de la cosa, como es el mismo Borges, ¿no? Que tiene una literatura compleja, una poética compleja, pero que es perfectamente deducible para cualquier lector. Después tendrás que buscar un par de palabras, ¿no? Pero hay momentos geniales en Borges como ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Y hay momentos como mucho más difícil, como el Alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. Entonces, en el primer caso, vos navegás en una noche de luna, y en el segundo caso no sabes dónde carajo estás, ¿no? Bueno, entonces eso pasa. Me encantó tu definición. En cambio, en Macedonio, prácticamente todo el tiempo estás perdido. Y de pronto encontrás alguna frase y otra, pero aún llevando las cosas a un análisis profundo, por supuesto, encontrás por probables interpretaciones que van desde el existencialismo hasta distintas corrientes filosóficas, puede ser, todo eso puede ser, no es mi especialidad, pero sí hay un aroma en esa literatura. Y esto viene acompañado por la distancia de que Macedonio era un gran hablador, dicho esto por quienes tuvieron la fortuna de escucharlo hablar. Y era un tipo cuya conversación parecía muy atractiva, ¿no? Entonces, muchos, Marechal, Mallea, Borges mismo, Borges sobre todo, porque Borges nos ha entregado mucho material sobre Macedonio, sobre sus sesiones, sus charlas con Macedonio. Parece que el tipo estaba
Macedonio era un amigo del padre de Borges, de Guillermo, y se lo afanó al padre, es decir, se transformó él en amigo de Macedonio, y Macedonio le da más bola al hijo que al padre. Y parece que todos los sábados tenía una charla con él y se encontraban, y él estaba toda la semana haciendo algunas boludeces, como escribir, no sé, Luna de Enfrente o Fervor de Buenos Aires, haciendo algunas pavadas esperando encontrarse el sábado con Macedonio, donde tenía una charla que le enriquecía y demás. Y él le ha sacado, supongo, que algunos aspectos irónicos sobre la conducta macedoniana. Pero lo cierto es que eso a mí me atrajo más que la propia literatura macedoniánica, de Macedonio, vamos. ¿Por qué razón? Porque si vos tomás a un escritor, vos vas a escribir y tomás a un escritor, corres un riesgo muy grande, que es la literalidad, es decir, tomar frases que el escritor ha dicho, momentos que el escritor ha retratado y transcribirlos de una manera relativamente similar. Y a mí no me gusta hacer eso con nada, ¿no? Entonces, no siento que yo pueda avanzar con un texto si es que estoy necesitando de la conciencia de otro. Perdón. Consciente de que toda obra es ante todo autobiográfica, es decir, el trazo vital con el cual se escribe una obra no es el trazo vital de otro, es el propio. Entonces, la única forma de escribir sobre otro es hacer que el otro, de alguna manera, encuentre dónde están los fantasmas propios y escribir a partir de esos fantasmas. Hay una frase de Borges divina en relación a la biografía. Estamos muy borgianos hoy, pero bueno, Macedonio nos invita a eso, ¿no? En el segundo capítulo de Evaristo Carriego es un libro de Borges que cuenta la historia de Evaristo Carriego, otro amigo del padre, que él más o menos se afanó, un poco menos que Macedonio. Este, y cuenta toda la historia de Evaristo, que era un hombre muy particular, un poeta que, de no ser por Borges, no sé qué habría sucedido, ¿no? Un tipo que lo rescató, lo colocó en un lugar de mucha importancia para el análisis literario de la época y para la historia de la literatura argentina. Y entonces en el segundo capítulo empieza de esta manera brillante. Voy a tratar de decirlo parecido a como lo dice él, pero dice, eh, eh, escribir sobre los pensamientos de un hombre, eh, que un hombre escriba sobre los pensamientos de otro hombre para contárselos a un tercero es una paradoja evidente, ¿no? Pero la ejecución libre de esta paradoja, desinteresada y casi caprichosa de esta paradoja, es la inocente intención de toda biografía. Es decir, que de antemano nosotros sabemos que los caprichos de un tercero, de un segundo, no se lo podemos contar a un tercero porque no somos ese segundo, y porque ese segundo seguramente ha muerto. Entonces, normalmente si yo voy a hablar sobre Macedonio, lo que voy a hacer es imbuirme de cuál es ese espíritu que creo que anda dando vuelta, para en definitiva hablar de de mis propias obsesiones, ¿no? Tarde o Es temprano, una excusa. claro, tarde o temprano, el que no confiesa esto, creo que está mintiendo. No hay ningún escritor Claro. que pueda hablar francamente. Ahora, si un escritor quiere copiar y pegar, cosa que ahora es tan fácil con las herramientas que tenemos, bueno, está bien, qué sé yo, pero hay que ver dónde está la pulsación de lo humano en eso que está haciendo. Entonces, mi intención siempre fue hablar del macedonio oral, y como no lo conocía, Macedonio, no tenía otro remedio que valerme de una composición de espacio que habían hecho los que lo habían conocido y a partir de ahí plantear una probable situación, creando eh, una posibilidad de inicio dramático que es la certeza de que Macedonio no quería publicar, no le interesaba publicar, que él escribía porque era su intención escribir, pero no con destino al libro, y que había otros que entreveían, sobre todo en lo que él decía, pero en parte en lo que él escribía, a un material que debía ser llevado a la imprenta. Entonces,
Entre esos estaba Borges. Pero estaban muchos otros, estaba Mallea, estaba Marechal, que escritor muy, muy diferente después de todo ese grupo. Y estaba el propio hijo de Macedonio, que es eh, Ovieta, ¿no? El hijo de él y de Elena de Ovieta. Eh, entonces, digo, acá hay un comienzo. Bueno, entonces hago entrar a un personaje, un escritor inventado que es Gómez, y siendo que él era Fernández, me parecía bien que hubiese un Gómez. Y entonces se plantea una situación entre ellos, este, y Macedonio empieza a hablar de las obsesiones que habla él, que son la pulsación de lo humano, lo eterno, la eterna, habla de un enamoramiento que nosotros creemos que viene de su esposa muerta, que es Elena Vieta, y en esa especie de cristalización en el sueño, cristalización en la perfección de lo que no tiene inicio ni fin. Entonces cuando viene todo eso, viene mi mujer Cecilia y me dice, ¿y si la ponemos a esa mujer sin fin? Puede haber una casera, ¿no? Entonces digo, claro, claro, ¿no? Y Perdón, entonces, pero la verdad que sí, Cecilia es la mitad de tu obra, Cecilia, Cecilia, porque Cecilia siempre, yo me acuerdo que ya lo contaste en claro, otra. Cecilia marca 1,32 la milla. Me Sí. me Yo encanta estoy porque siempre empezando, acota en estoy qué empezando y parte ella de me la dice, obra. ¿por dónde vas? ¿No? ¿Ya Vos sabés terminaste? que yo voy a hacer una confesión, que es que cuando vos hablás de las obras de Enrique con Cecilia, a Cecilia se la nota más preocupada por algunos aspectos que al propio Enrique, porque ella siente una responsabilidad importante. Voy a... Es que es Yo temía... evidente que la responsabilidad Sí, la tiene, pues la toma. está claro. Vos hablaste de Gómez, yo sin spoilear la obra, este, eh, No hay mucho para iba, ocultar, poco. no, hay poco para ocultar, pero lo que yo le quería contar a la gente, a la que quiero fuertemente invitar a ver Macedonio, es que si hubiera que describir Macedonio en 2 palabras, se podría decir que Macedonio cuenta la historia de unos pocos días en la vida de Macedonio Fernández, porque la obra no destaca qué tiempo pasa desde que empieza hasta que termina, pero claramente son unos pocos días, Puede ser unas horas también. incluso podrían ser hasta unas horas, eh, pero les quiero contar lo que me pasó a mí, porque fue lo primero que le dije a Enrique cuando salí, cuando me puse a hablar con él de la obra, digo, y ya no siento que la estoy spoileando cuando digo que hay un Gómez, que es uno de esos autores que eh, intentaban romper la rebeldía de Macedonio de no publicar lo que escribía y fracasaban, o por lo menos fracasan en el intento en una parte de Macedonio, y aparece este personaje medio onírico que es la casera de la pensión donde vive, eh, que representa un poco esa, esa cosa amorosa de Macedonio que se debate entre ese personaje que podría haber sido su mujer muerta y esta que es una mujer viva que está ahí, pero que tiene que ver con lo que le pasa a Macedonio con el amor y con las cosas. Y, pero a lo que quiero ir, y después sí te dejo hablar a vos sobre esto, es a que como yo no conozco, la verdad, la poesía de Macedonio, porque no lo he leído, debo confesar que no lo he leído, pensé durante varios pasajes de la obra que Enrique había echado mano de parte de los textos de Macedonio para ponerlos en boca
de el actor, que es Jorge Capuzzotti, el protagonista. Después vamos a leer la ficha técnica. Sí. Y pensé que él había echado mano de algo de la poesía de Macedonio para ponerlo en boca del actor. Y grande fue mi sorpresa cuando Enrique me dijo: no hay nada de la obra de Macedonio en el texto de Macedonio. Volviste impresionado con eso. Me fui impresionado porque la obra es una gran composición poética, sin ser poesía, pero es una inmensa composición poética. Y me fui impresionado en medio de la cena que no voy a describir, que compartimos después con Enrique y con un grupo de amigos más. Cuando Porque Enrique después de me la dijo: cena no no, podíamos hablar de nada, claro. claro, no se podía. Cuando Enrique me dijo: no, solo hay ideas de Macedonio y cosas de Macedonio robadas para la obra, pero el texto es íntegramente mío. Y si además del afecto que me une como amigo a Enrique, había una admiración por su dramaturgia, se acrecentó descubriendo que no hay una sola palabra o una sola frase que sea de Macedonio Fernández en la obra, no porque no sea buena, sino porque Enrique eligió esto que estaba diciendo recién. Ponerse en la piel, ¿no? Vos lo describías mucho mejor, yo lo voy a decir como me sale, pero vos decías recién esto de que si yo quiero hablar de alguien, lo que tengo que hacer es hablar de mí y poner mis palabras para representar al otro. Y esto pasa cabalmente en Macedonio porque el texto es íntegramente de Enrique. Y pasa algo más interesante, que es la única manera que uno tiene de expresarse es expresar a partir de nuestro propio aparato sensorial, nuestros sentidos sobre todo, ¿no? Nuestra conciencia, nuestra intelectualidad, nuestro pensamiento, nuestro humor, que es una forma de pensamiento. Bueno, es la única manera que uno tiene de expresarse. Yo no le puedo pedir prestado a nadie eso para expresarme. La única forma es eso. Pero sucede otra cosa muy interesante, que es qué pasa cuando el espectador lo recibe, cuando el lector o el espectador recibe eso. Y es que también está empleando sus medios expresivos para recibirlo. Claro. Y es la única manera en que cuando se produce esa unión, es la única manera en la que un espectador realmente puede disfrutar de una obra. Cuando la hace suya, cuando de alguna forma también sus propios medios receptivos y expresivos coinciden con lo que está escuchando o con lo que está viendo. Entonces ahí es donde el propio espectador se forma parte de esa creación, ¿no? Porque es imposible que exista una transferencia de una persona a otra de estos atributos. Los atributos sensoriales son exclusivos de cada uno. Entonces, tanto el generador de todo este asunto, que es Macedonio Fernández, como el dramaturgo, que soy yo, como el espectador, los tres, atravesamos por una instancia que es imposible de evitar, y es cada uno tiene su propia aparatología sensorial, y es la única con la cual puede tanto recibir como entregar. Entonces, el caso del espectador también es un caso de creación. Digamos, el teatro además es un arte colectivo, es un arte que no ocurre nada más que en el momento de la escritura o en la soledad de la lectura del lector, ocurre siempre en comunidad, es la ciudad que se cita a sí misma para escucharse. Entonces, los ciudadanos se convocan, como pasaba en Grecia, se convocan y se escuchan unos a otros. Dado que una interlocución no está dada solamente por quien habla, sino también por quien escucha, entonces finalmente el acto creativo es un acto de conjunto, ¿no? Entonces es muy importante entender que la mejor forma, y tal vez la única, de hacer algo honestamente en relación a la
la comunicación de los sentimientos, la comunicación de las sensaciones, la comunicación del arte, es emplear los propios. Entonces, si yo tomo, hay muchos collages, por supuesto, si vos agarrás las obras históricas de Gustavo Gabriel Levene, lo que hizo es agarrar la historia de Mitre y copiar pedazos, algunos escandalosamente iguales, ¿no? En épocas en donde el plagio no estaba tan mal visto como ahora. Esto no significa que Por ahí era más no sea incapaz de difícil, robar, uno debe robar. por ahí era más difícil de verificarlo. No, Eh, ahora es muy fácil, pero Levene se murió y Mitre también. claro. Este, Les voy a pedir algo, ¿por qué no decimos la ficha técnica? los actores Este, son Jorge Capuzzotti, que hace de Fernández, ese es el nombre del personaje. Beatriz dos Santos, que es la criada, la casera, mejor dicho. Beatriz dos Santos es la casera, se llama Nicolasa, la casera. Y Marcelo Sánchez es Gómez, es un escritor aparentemente de fama creciente que va a visitar la Macedonia. Entre ellos tres se arma este episodio teatral dentro de la escena. Y fuera de la escena, pero que intervienen en la escena, hay dos personajes más creados por el ensayo, por el director, por la comunión, como decía recién. Uno es el guitarrista, que es Tomás Alcántara Acevedo, que esto es una extensión de que ninguno podía tocar bien la guitarra, y sin embargo quedó funcionando como una herramienta que interviene en la escena sin que la escena sea modificada. Esto es algo muy interesante de ver. Y la otra es Cheche Ramírez, que es la presentadora, ¿no? Como Macedonio no escribía, no publicaba texto, nosotros tampoco publicamos un programa. Entonces el programa es oral. Aparece una presentadora y cuenta todo el programa. Dice quién es la obra, quién uy, qué actúa, lindo, qué qué sé bueno. yo, y demás. Bueno, Es, es todo es, absolutamente oral. es bellísimo porque además maneja las luces ella, Claro. ¿no? Entonces ella enciende la luz, la apaga, qué sé yo, todo este es el segundo personaje que se incorporó, que no estaba pensado en la dramaturgia, ¿no? Es una creación de Dacal y del grupo de trabajo. Qué La bueno. dirección es de Enrique Dacal, la música es de Pablo Dacal, que tiene alguna relación. Sí. Sí. Eh, Enrique siempre me decía, antes Pablo Dacal era mi hijo, ahora yo soy el padre de Pablo Dacal. Qué bueno eso, qué Y bueno eso. finalmente Julieta Capese es la escenógrafa y vestuarista. Dentro de este equipo no está, porque permanece en las sombras, Cecilia Larumbe, nuevamente, que se encarga de hacer la promoción, hacer distintas clases de promociones, es decir, está en las sombras promocionando el espectáculo. Es Pero es una especie de incluso productora, sí. En las como sombras la community, dando luz. Muy hace lindo, muy también, lindo, así se habla. hace un poquito de community manager también. Es Claro. ¿No? community manager, de alguna forma. Los community managers en realidad son Tomás y Cheche, pero ella es Pero la que hace el trabajo de promoción, sí. la primera pregunta con la que quiero empezar este segundo bloque es ¿por qué la gente debería ver Macedonia? Te cagué, te recagué. Eso no lo sé. Yo tengo una discusión hace mucho tiempo con mucha gente, entre ellos mi mujer, ¿no? Yo no sé por qué la gente va al teatro. No sé, Es genial. no sé cuál es la motivación profunda. No sé por qué una obra funciona y por qué otra obra no. No sé por qué una obra que tiene actores desconocidos de pronto se transforma en un suceso y otra obra con actores de mucho cartel de pronto no funciona, que sería lo contrario de lo esperable, ¿no? Que es, bueno, porque no vamos a ver la obra de tal autor, vamos a ver a tal actor, ¿no? Entonces cuando la preposición de se nos quita a los autores y esto queda de esta manera. Vamos a ver la obra de fulano, de Furriel, o la obra de en mi época, la obra de Halcón, ¿no? No vamos a ver la obra de Tito Cosa o de Dragún, vamos a ver la obra de Halcón. Es decir,
normalmente la convocatoria la ejercen las caras, la ejercen las personas que por razones de, sobre todo a causa de la televisión, están elevados a una estatura de intocables. Es decir, uno ve a algún actor por la calle y dice, uy, mira, ahí va fulano, y es extraño porque es una persona que estamos habituados a ver en el marco de una ficción o en el marco de un reportaje. Y aparte sucede que las grabaciones hacen que todas las personas siempre sean más jóvenes de como están ahora, ¿no? Entonces, si ves una película del año 2014, bueno, es perfectamente normal, pero han pasado 10 años. Y a esa Claro. persona también le han pasado 10 años. Entonces, generalmente los actores padecen eso, por un lado, pero por el otro lado tienen el diosamiento que provoca la televisión, lo que provoca la figura pública, y eso hace que sean los principales catalizadores, los captores de la intención de comprar entradas del público. No obstante, hay otro género de intereses que por parte del público teatral, y yo nunca di del todo con eso, porque no soy un dramaturgo del canon que escribe o hace obras de acuerdo con la época en la que vive, porque simplemente no se me ocurren ese tipo de obras. Entonces hay algunas obras que han funcionado muy bien, que yo escribí, y otras que no. Y también dependió muchas veces de cómo estaba conformado el equipo de promoción, ¿no? O de si había una promoción que fuera por encima de estamos en tal teatro y somos fulano y mengano, o hablamos de tal cosa, o el título es lindo, o el título es llamativo, o hay algo que sea más taquillero que otra cosa. Entonces, por ejemplo, cuando Pequeño Estado de Gracia se estrenó en el Cervantes, la entonces administración del Cervantes, administración puesta por Mauricio Macri y su ministro de Cultura, a mi obra que había ganado un concurso para tener una temporada en el Cervantes, le dio 2 funciones. Esa era la temporada. 2 funciones, pero en la María Guerrero, que tiene una capacidad tremenda. Entonces en los 2 sentidos, era acribillarla a la obra. Primero por darle 2 funciones, y segundo por dárselas en una sala imposible de Que no llenar. era, claro. Bueno, la sala se llenó las 2 funciones. Y era una obra histórica, una obra que hablaba sobre Belgrano, ¿no? ¿Llenaste la Guerrero 2 veces? 2 veces, sí. No, no. No la llené yo, la llenaron las circunstancias, el No, elenco Son ya estaba. sé, pero, son 2.500 butacas, creo, no, ¿no? ya sé, pero la María Guerrero es Sí, como, sí, es enorme, es Bueno, enorme. se llenó las 2 veces, la dirigía Urquijo. Hizo una apuesta en el tiempo que le dieron para hacer una apuesta para una obra que va a ser representada 2 veces. tremendo director Y, Urquijo. sí, y bueno, la obra se llenó. Es decir, yo después fui a verlo al entonces director y le dije, ¿y ahora? No, bueno, vamos a ver, porque está bien. Bueno, por supuesto no pasó nada. Después me tocó ser jurado del siguiente concurso. En mi carácter de ganador de uno, fui jurado del siguiente. Y yo tuve que elegir la obra, la siguiente obra. En el medio vino la pandemia, ¿no? Pero después elegí con otros 4 jurados la obra que se representó el año pasado. Entonces, bueno, estuve ahí, estuve en esa instancia, pero lamentablemente yo no pude disfrutar de la temporada de Cervantes. Y sin embargo, una obra que se llamaba Pequeño Estado de Gracia y que cuenta un episodio imaginario en la vida de Belgrano, entre Ayohuma y la declaración de independencia, y entre Ayohuma, digamos, hay unos cuantos años ahí que no se conocen en la historia de Mitre. Y entonces yo invento un episodio que cuenta un poco la ideología de Belgrano y cuál era su posición
en relación a lo que, o lo único que creemos, que es que inventó la bandera. Es decir, su posición política, su posición de educador. Bueno, y se arma algo muy, muy interesante en esa obra, para mí. Pero digo, ¿a quién le va a interesar? Bueno, solamente un teatro nacional, que puede, o el teatro público, que puede poner aquí algo. Bueno, el teatro no lo puso nada más que el teatro, literalmente porque hasta no había programas. En la segunda función no se acabaron los programas, porque habían estimado que no iba a venir la gente para llenar las dos funciones. Claro, esa es la idea, desestimar todo. En la segunda función no hubo programa, es decir que, bueno, no tuvieron nunca la intención de que la obra funcionara. La obra funcionó, no sabemos por qué. No sabemos qué es lo que convocó. Y además funcionó y funcionó muy bien. Bueno, hubo unas notas en los diarios muy buenas. Es decir, que la obra habría podido resistir en el tiempo, probablemente en una sala más chica, porque, como dice Mariel, bueno, si tenés que llenar la María Guerrero una sola vez. Llenar la 2 ya es una especie de milagro, llenarlo en temporada es casi una locura, no lo hace la mayor parte de las obras, pero en la segunda sala hubiera funcionado. Entonces, ¿por qué va el público al teatro? ¿Por qué eligieron esa obra? Es la obra que se estrenó en las circunstancias más hostiles en las que se puede estrenar, y sin embargo, fueron esa cantidad de personas. No lo sé. Macedonio está. Yo nunca pensé que fuera una obra taquillera, pero yo nunca escribo pensando en eso, porque no es una formación mía pensar en si una obra va a funcionar o no desde el punto de vista comercial. Probablemente es una deformación, es decir, yo debería pensar un poco más en eso si es que eso para mí es un modo de vida. Sin embargo, la dramaturgia o cualquier forma de creación es algo a lo que te asisten tus propios fantasmas, tus propios duelos, tus propias miserias, tus alegrías, tus luces, tus heridas. Y es muy difícil conducir eso a algo que pienses que va a atraer al público. La mejor forma de hacer algo bien es ser fiel con uno mismo. Y cada vez que yo me senté en el teclado a mover los dedos, siempre traté de hacer eso. Y cuando yo descubro que me estoy apartando de ahí, lo siento físicamente. Me doy cuenta de que estoy fuera de mí. Y me doy cuenta que no funciona y que tengo que hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué la gente iría a ver Macedonio? Bueno, primero, la podrían ir a ver porque están escuchando este programa y están asombrados de todo lo que estamos diciendo. La podrían ir a ver porque Macedonio Fernández es un personaje extraño, bastante desconocido para la juventud, pero para todo aquel que se haya interesado por la poética argentina, por la literatura argentina, es un hueso duro de roer, es un personaje esquivo, que sin embargo le da su nombre a un montón de instituciones y de páginas y de centros culturales, ¿no? Es decir, es un nombre conocido. Y es un sujeto misterioso que, como dijimos en el bloque anterior, nos pareció un sujeto teatral magnífico. La otra causa por la que podrían ir a verla es que probablemente exista en la figura de Macedonio un halo de misterio que supere lo literario. Y entonces haya gente que se interese por eso. Pero en el fondo, saber por qué una obra puede funcionar o no es un atributo de una especialidad que no es la mía. Entonces, yo puedo sí convocar a la gente diciendo por qué me parece que les puede interesar esta obra, pero no saber por qué les interesaría. Me va a costar encontrar el eslogan. El eslogan que figura ahí en el afiche es una frase de la obra. Hay sueños que solo esperan. Sí. Solo esperan nuestra decisión de soñarlos, ¿no? Como que hay sueños que vienen cuando quieren, ¿no? Cuando se puede.
cuando aparecen, y hay otros sueños que simplemente están en la gatera y que esperan que nosotros tengamos la voluntad de querer tener ese sueño. Y eso es una metáfora de qué manera se amplía nuestro mundo en la vigilia, qué significa tener un sueño y cómo hacemos para concretarlo, ese sueño. Si mi sueño es ser un dramaturgo prestigioso y respetado, o ser un dramaturgo exitoso, es decir, a que la gente se interese por ver, bueno, ¿cuál es mi sueño? Bueno, a lo mejor ese sueño espera que yo decida soñarlo. Es decir, que no se queda simplemente en la instancia de va a ocurrir cuando ocurra, sino que tiene una porción de voluntad. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta sumada a esta que vos hiciste? Sí, claro. Según las épocas había obras de teatro que se seguían a los directores, obras de teatro que se siguen a los actores y directores que no eran comerciales, que a veces se elegían un actor comercial para atraer en la obra. Es como que siempre fue... y después hay otros directores y escritores que a mí me parece, que, como es el caso por lo que lo vengo viendo a Papatino, a Enrique Papatino, que él hace su deseo. Él escribe su deseo y vengan a ver si se animan a meterse en mi sueño. Es un poco menos valiente lo mío. Para mí más valiente, para mí mucho más valiente. Porque yo creo que una cosa es escribir lo que se quiere, que es lo que vos estás suponiendo. No sé si yo estoy en esa lista. Lo siguiente es escribir lo que se debe. Ahí estoy seguro que no estoy en esa lista. Y yo creo que estoy en la tercera lista, que es la más pobre de todas, que es escribir lo que se puede. No. Y entonces, No. claro, Oiga, diría Dolina. No es un atajo hacia la modestia ni nada por el estilo, es la verdad. Es decir, el universo creativo consiente la posibilidad de que uno no tenga las herramientas necesarias en determinado momento para producir algo bueno. Y entonces se la pase mucho tiempo sin poder hacerlo. Uno tenga, porque para escribir o para crear cualquier cosa vos necesitas una serie de elementos, ¿no? Más allá de la llamada inspiración, que es en realidad el conjunto de imágenes. Necesitas más elementos. Bueno, tenés que aportar técnica, necesitas una historia, tenés que tener una conducta narrativa, tenés que instalar un espectador ideal, hacer una serie de cosas para llegar ahí, más allá de tener la voluntad de escribir. Algunas ocurren naturalmente y ocurren todas juntas en el mismo hecho de la escritura, y otras no. Otras hay que trabajarlas con técnica, con mucho tiempo, con relecturas múltiples, correcciones y demás, ¿no? Entonces, es verdad, uno termina escribiendo lo que puede, lo que finalmente cuajó, encontró un punto de luz en donde logró salir adelante. Así también salen obras que no son tan buenas o que uno no considera tan buenas, o que uno con el tiempo dice, no entiendo cómo escribí esto, ¿no? Yo recuerdo el primer programa que hicimos con vos, que introdujimos la temática del teatro histórico. Claro. Porque de ahí lo digo. Hablábamos, claro, porque hablábamos de tus obras que tienen que ver con personajes históricos más vinculados con los próceres que con un personaje histórico como Macedonio, pero que tiene que ver más que con la condición de prócer, o en todo caso, si tiene que ver con la condición de prócer, tendrá que ver con la condición de prócer de las letras y no de la historia. Pero como decíamos hace un rato, es poco importante que el personaje haya existido o no. Tarde o temprano, la única voz que tiene uno es la propia, y por lo tanto, de las únicas cosas que uno puede hablar es de las que uno conoce. A eso iba. Hay una especie de yo vicario, ¿no? Yo me meto en el personaje y soy ese personaje por un rato, pero finalmente la sensibilidad o las palabras con las que terminará hablando serán las mías. Es que a eso iba, Enrique. Yo
lo contamos un poco en el bloque anterior, que yo después charlando con Enrique le pregunté qué partes de la obra eran extractos de la poesía de Macedonio, y Enrique me contó que ninguna, que toda la poesía y la prosa de la obra es de Enrique, pero quiero volver atrás para decir que cuando yo te pregunté por qué la gente tenía que ir a ver Macedonio, un poco oculto en mi pregunta estaba la intención de que vendiéramos la obra, de que dijéramos por qué la obra, por qué la gente debería ir a ver Macedonio, y no la obra de un actor, como bien decías vos y después afirmaba Mariel, de, uy, vamos a ver la obra de fulano porque me lo crucé en la calle y qué sé yo. Sí, Y y yo espera, traicioné déjame terminar la idea, porque tiene que ver con esto. Porque más allá de que Macedonio es un personaje histórico, es un tipo importante, es un prócer, si se quiere, de las letras, no de la historia, como el caso de Belgrano en alguna otra obra tuya, pero después, en el escucharte hablar y en el ver la obra, uno descubre que, porque también hay que dividir a los públicos, me parece a mí. Existe un público de teatro que es el que va a ver al actor que normalmente nosotros llamamos el actor que corta entradas, ¿sí? Que es el tipo que te garantiza que te llena, no sé cuántas Martín Coronado en el San Martín, o una obra con actores maravillosos como son Jorge, Beatriz y Marcelo, que protagonizan Macedonio, que en realidad no son esos tipos que la gente reconoce por la calle y para pedirles un autógrafo, pero que si vas a ver Macedonio, te vas a encontrar con ese público que en realidad va a buscar al teatro, no ver a su ídolo para aplaudirlo. A mí me pasa cuando voy a ver una obra y sale un actor a escena y la gente aplaude. Cuando sale a escena, antes de que diga el primer parlamento, ¿no? Estoy relatando casi un anacronismo, pero que sigue existiendo en nuestros días en el teatro comercial, que es que sale la estrella y la gente aplaude porque salió la estrella, antes de que diga la mesa está servida. Y digo, y cuando Perdón, yo uno lo va mido a de ver, otra manera eso, lo mido de cuando hay mucha gente que aplaude apenas sale el actor, hay gente que nunca va al teatro. exacto, por eso Me da esa digo, sensación. Estos pero son un por eso montón que digo, nunca vienen al teatro. hay que dividir los públicos, Bienvenidos que porque están hoy. el público que va a ver Macedonio se va a encontrar con una historia de un ser humano que se peleaba con todo lo que podía, que era Macedonio, y con dos personajes que a la sazón aparecieron en la imaginación de Papatino, que son uno de los tantos autores que trataron de convencer a Macedonio de que su obra era publicable y que lo tenía que hacer, y una señora que encontró en Macedonio, en la imaginación de Papatino, un tipo que le pareció interesante y que le hizo soñar una situación con la luna. Digo, uno encuentra tanta poesía en eso que si yo tuviera que vender Macedonio, diría, si querés ir a ver la historia de tres personajes que juegan con la imaginación, con los sueños, con el deseo y con el placer de estar vivos, anda a ver Macedonio. Bueno, pero no tendrías que haberme hecho nunca la pregunta, tendrías que habértela respondido solo porque tu respuesta fue mucho más vital y
y hermosa que cualquier cosa que se me pudo haber ocurrido a mí. No, es lo que me pasó a mí, Enrique, viendo la obra. Yo me emocioné por eso, porque yo te confesé a vos que yo no conozco la poesía de Macedonio, porque no lo Yo lo que seguí. puedo aportar, porque es muy difícil para mí hablar de mi propio trabajo, ¿no? Lo que puedo aportar son mis intenciones. Yo siempre que escribo trato de conversar con el espectador, de tenerlo presente, de estar con él. No me olvido del espectador. No creo que yo deba hacer lo que a mí se me canta y se acabó, sino que yo estoy conversando. Y el teatro es una interlocución igual a cualquier otra, solo que el que habla es uno solo, ¿no? Habla el autor, escucha al espectador y tiene unos intermediarios, que son los actores, el director y todos los departamentos, la escenografía, el vestuario, etcétera, música. Pero es una conversación, yo lo vivo como una conversación. Yo no pienso en actores, generalmente cuando escribo, pienso en con quién estoy hablando. Y al hablar con el espectador, sí tengo en cuenta todas las normas de las charlas interesantes y las charlas lindas, ¿no? Como quien habla con un amigo, como quien habla en este programa, que es una charla amena y profunda, ¿no? Donde tratamos de ir a lindas zonas, a hacernos buenas preguntas, tratar de encontrar la solución a determinadas incógnitas, esas charlas lindas que uno tiene con los amigos, es la que yo trato de tener con el espectador. Entonces, lo que se da como resultado de eso es que surgen determinadas cosas que tienen que ver con los sueños, siempre, tienen que ver con los deseos, con los sueños. Y tienen en este caso que ver también con el humor y con tomar la vida como un acto poético, ¿no? Poético en el sentido griego, de la poiesis, de hacerse a sí mismo, que la vida en definitiva marca determinadas cosas y nosotros tenemos que encontrar la manera de insertarnos de la mejor forma en esas cosas que nos marcan. Eso es un acto poético. Entonces, yo generalmente trato de conversar y de que la charla sea linda, que sea lo mejor posible, nada, que abramos un vino, que estemos conversando mucho y eso tiene unos límites. Los límites son el tiempo que dura la obra, los límites son la técnica que impone que se cuente una historia, pero en definitiva es una interlocución. Y como soy un charlista, como decía la Andricina, un charlador de cosas, entonces también trato de saber qué es lo que puede haber en ese espectador imaginario, que yo pueda decirle, que le pueda traer. Entonces, de las cosas que hablo generalmente tienden a llegar a determinada profundidad por esa misma deformación. Entonces, por eso hablo de estos temas, ¿no? Pero en definitiva, como contaba recién, no importa quién es el personaje que está hablando. Eso es un marco gracias al cual yo puedo expresarme. Es decir, yo necesito que un personaje tenga su propia vida. A tal punto que hay un momento de la escritura en que los personajes no hacen más lo que yo quiero. Empiezan a hacer lo que quieren ellos. Yo que tiendo a ser el vicario de los personajes, termina dándose vuelta. Entonces había una cosa Qué interesante. lindo eso que decís, porque digo, vos terminás siendo la voz de tus personajes y no tu voz. Claro, pues en definitiva ellos terminan siendo distintas expresiones de mi personalidad. Pero esto te pasa con todo, incluso si metes un villano, ¿no? Y uno no se reconoce nunca como villano. Pero Pero también, sacás el villano para ponerlo en también el papel. hay una zona que es necesario poner en juego ahí. Es decir, eso pasa con todo. Me decía Aníbal Villasegura, que vino el otro día, me decía que él detectaba una zona pirandeliana, yo no lo había visto nunca así, en el hecho de que yo me hubiese hecho cargo de Macedonia, ¿no?
de que hubiese dicho, bueno, ok, nunca lo escuchamos hablar a Macedonio. Bueno, yo voy a imaginar cómo debió ser un encuentro de él. Y eso tiene que ver con los personajes, lo que sucede con los personajes cuando se vuelven vivos y cuando se escapan de la voluntad inicial del autor, que eso lo hace Pirandello en muchas obras, la más conocida de 6 personajes, ¿no? Sí. Y yo no había detectado que existía esa influencia. Pirandello lo conozco muchísimo yo. Y que existía esa influencia y existe. Existe en general, en la manera en la que yo abordo a los personajes que me tocan, ¿no? Bueno, a mí me dan ganas de ir a verla ya, con todo lo que Sí, dijeron. yo A le mí me pasa confieso una que cosa en vamos a especial con contarle. Macedonio. Me pasa algo con Macedonio. Yo también, como usted, no conozco. Tengo una cosa de Macedonio que siempre la digo, que me dijeron que la había dicho él, pero después, cuando conozco a Enrique Papatino y sé que escribió en Macedonio, estuve investigando y no era tan así la frase que yo decía, que sí la dijo Macedonio. Es por el tema de que a mí nunca me gustó estudiar matemáticas, siempre fue un desastre matemática en la escuela. Y una vez una profesora me dijo, usted es como Macedonio Fernández, siempre quiso estudiar matemática, pero antes le interrumpió la felicidad. Y siempre digo eso yo, siempre lo repito, pero no, Macedonio dijo, yo siempre quise estudiar metafísica y antes me interrumpió la felicidad. Y se ve que esa profesora le metió matemática para redondearme a mí. Y dije, quiero ver Igual, a Macedonio ahora. déjeme que le Sí. diga, déjeme que le diga que yo la voy a llevar de los pelos, si hace falta, a No, ver no. Macedonio, pero que esto que usted dice, de que Macedonio siempre quiso estudiar metafísica y lo interrumpió la realidad, La felicidad, aparece, la la felicidad. felicidad aparece Mira, en la versión de Enrique, mira. porque Macedonio habla mucho de la metafísica y habla de cosas que uno dice, ¿de qué está hablando este señor? Y hay 2 personajes que me atrevo a nombrarlos porque ya los nombró Enrique, que son Gómez y la dueña de la pensión, Nicolasa. y Nicolasa, que lo bajan a la tierra y construyen entre la locura y la rebeldía de Macedonio y los sueños de Gómez y de Nicolasa, una poética en la obra que a uno lo desarma, porque lo contrasta con lo más cruel de la realidad y con lo más soñado, con la cosa onírica, con lo más deseado desde la cosa más íntima, más sensible. Eso me pasó a mí viendo Macedonio. Por eso, un poco, no sé si son tantas mis preguntas, pero por eso creo que la gente tiene que ir a ver Macedonio. Yo creo que Porque, no va a tener tiempo de hacer tantas preguntas porque ya nos fuimos del tiempo no, por eso, Vos terriblemente. hiciste algo, que la obra propone, Carlitos. La obra propone, Macedonio le propone a Gómez, que le pregunta, ¿no le parece que responder a preguntas formuladas es un poco dogmático? claro, Yo prefiero responder a preguntas que nunca formularon, o mejor, hacer preguntas tan suficientes que ausente sea la respuesta. exacto. Entonces, él hace un juego con esto, ¿no? Entonces, en realidad es lo que acabas de hacer. Vos me convocaste para darme algunas respuestas, no para preguntarme nada. Se lo Sí, dijo. no Había que sé. decirlo y se dijo. Pero necesitaba decírtelo porque, bueno, porque me pasó y porque creo que la gente a la que estamos convocando para que vaya a ver Macedonio se va a encontrar con esto y va a poder expresar su opinión y demás. Enrique,
se nos fue el programa. Adelante. Mm, Ha sido un Te, placer te como invito, siempre. te invito Yo a espero, que espero la cierres convocatoria. vos. Bueno, una cosa que nos falta decir es que todo todo esto que contaste tan bien y tan cariñosamente además, eh, no está exento de humor. O sea, la obra Tal tiene cual. ese tránsito. No está planteada como un ejercicio intelectual neto, está planteado como una humorada intelectual. Y eso consciente sí la posibilidad de que aparezca la emoción como respuesta sensible. Pero el tránsito de la obra pretende un, un- un vehículo un poco más suave. Y ese vehículo más suave es el humor. No es un humor para reírse a carcajadas, pero es la instalación de un reflejo, ¿no? De un síntoma, el humor. Y, y me parece, pues, dado que Macedonio era un gran humorista oculto, o sea, permanentemente a través del absurdo tiraba, eh, tiraba abajo los conceptos más acendrados de toda la sociedad literaria, y eso lo hacía a través del humor, ¿no? A través de un montón de frases que yo me tuve que aguantar para no usar, porque algunas eran geniales, ¿no? Este, bueno, entonces yo, ¿qué pasa? Construí otras que tienen ese estilo y traté de que toda la obra estuviese imbuida de ese olorcito a indirecta que es el que manejaba a Macedonio, a estar hablando de una cosa cuando en realidad en el fondo se está hablando de otra. Está hablando de otro. Y es verdad, toda esa carga emotiva que tiene Macedonio desde que empieza hasta que termina, uno la recorre siempre con una sonrisa en los labios. Muy pocas veces con una carcajada, aunque las hay, Las hay, sí, sí, las hay. porque hay humoradas de carcajada, Y es lindo, pero porque ahí se además es ve. una Estás obra espoleando divertida. mucho, estás Sí. espoleando No, mucho. pero No, es importante la pista. me estoy atreviendo, Sensaciones, espoliador de sensaciones. Cuando me vos en estoy, una obra tenés la posibilidad, en una obra, si tenés la posibilidad de que el espectador ría, aunque sea muy poquito, se siente, se comprende la totalidad de la interlocución, porque el otro está respondiendo, no está en silencio. Entonces muchas veces cuando no vuela una mosca, vos te das cuenta también de que hay una concentración, pero cuando aparece de pronto el reflejo de lujo, que es la risa, decís, claro, están conmigo, ¿no? Es como los cabeceadores, cuando estás charlando, cuando das una charla, hay cabeceadores. Entonces, ¿por qué uno sigue adelante? Está hablando con un montón de gente, delante de un montón de gente, estás hablando solo como un tarado y los demás te están mirando, ¿no? Así. Y entonces, cuando vos descubrís, ¿qué están? Si se están durmiendo con lo que estoy diciendo, ¿qué es esto? qué Y loco, es ¿no? porque de vez en cuando encontrás alguno que hace, ¿no? Que asiente. Y ese gesto, así, es el que te dice, bueno, están conmigo, ¿no? Y hasta que había un caso que me contó Cartoon, que estaba dando una charla y efectivamente había un tipo en el fondo que estaba así, ¿no? Así entiendo. Claro, estaba sintiendo, qué sé yo, y cuando se va resulta que el tipo estaba durmiendo, Estaba cabeceando. cabeceando. Muy cartoon esa. Muy cartoon. Rescato una sola cosa para cerrar, que es lo que me fascina de hablar con vos, Enrique. Frases que vos decís casi inadvertidamente, pero que son maravillosas. El reflejo de lujo, que es la risa del otro lado. Es de Henri Bourier esa frase, no es mía. Bueno, Eh, sos un gran ladrón, déjame Soy que un te diga ladrón, eso. claro. Mira, el asunto de escribir no es no robar, es que no se te vea el facón. Listo, es la frase
con la que tenemos Hay que cerrar, ya está. Hay que cerrar con esto. Ya está. Listo. Enrique. Bueno, vamos a ir, me van a llevar a comer a ese lugar rico. Me hacen todo el combo, ¿eh? Hacemos el combo que hicimos, pero lo repetimos con usted porque yo la quiero ver de vuelta. Enrique, para cerrar, repitamos para la gente la ficha técnica y cómo ir a ver Macedonio. Macedonio. Nombre de la obra, Macedonio. Actúan Jorge Capuzzotti como Macedonio, como Fernández, Marcelo Sánchez como Gómez, Beatriz dos Santos como Nicolás. 3 actores exquisitos. La escenografía y vestuario es de Julieta Capese, la música original es de Pablo Dacal, se toca en escena, no hay nada grabado, se toca en escena, la toca Tomás Alcántara Acevedo, que es el guitarrista y asistente de dirección. Tenemos presentadora y asistente de dirección, que es Cheche Martínez, y la dirección es de Enrique Dacal. En las sombras, porque no aparece en el programa, igual programa no hay, en las sombras está Cecilia Larumbe, que hace toda la gran maquinaria de promoción. A la sazón, bueno, tu perdón, compañera no hay de programa, vida. pero por decisión propia, no como pasó en el Cervantes. No. Por decisión, porque el programa está dentro de la obra. Claro, y ahora no lo hago, digo. Y ahora no lo claro, y ahora de bronca. Tal cual. Teatro Enrique, Pairó, ¿qué días? Teatro Pairó. Teatro Pairó, los viernes a las 20 horas. El Teatro Pairó está en San Martín 766, justo al ladito de las Galerías Pacífico. San Martín y Córdoba. Las entradas se compran por alternativa teatral o en efectivo en la boletería del teatro. Si queremos tarjeta de débito o crédito, hay que sacarla por alternativa, previamente. Y si no en la boletería, en el día de la función se puede... En efectivo. En efectivo. Esperamos que pronto no puedan, porque va a estar todo lleno, y el día que cuando caigan a las 8 menos cuarto a comprar la entrada, van a decir, discúlpeme señor. Será para la próxima. Si no compró, le vendo para la función que viene. Bueno, de hecho, recién hablábamos de expresar los deseos. Bueno, acabo de hacerlo. Ahí va. En eso estamos. Ahí va. Enrique, te quiero un montón, te queremos un montón. Queremos más dramaturgia tuya. Prometo arrastrar de los pelos si hace falta. No va a hacer falta. A mi amiga Mariel, que no pudo, bueno, porque la vida a veces te pone en lugares que no te deja ver todo lo que querés ver. Pero vamos a ir y después nos vamos a ir a comer esas salchichas alemanas. Con todo gusto. Que nos comimos juntos. Te Falta mando un decir que, una cosa importante, y es que nos han renovado todo junio, o sea, vamos a estar en mayo y junio. Bien. Bueno, menos mal. Y después cuando vaya seguiremos renovando, ¿no? Bien. Ahí mayo y junio, que tenemos los convoco a todos, igual no se duerman, no solo ustedes, le hablo a los oyentes, vengan rápido, porque si no nos vamos a seguir después. Sí. Estamos mientras que ustedes vengan. Porque además, claro, si se apuran en junio, capaz que sigue en julio, así que se apuren. Bueno. Enrique, muchas gracias. Te mandamos un beso enorme a vos y a Cecilia. Se lo daré besos ahora enormes. Sí, besos a Cecilia, la gran musa. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Chao. Bueno, Carlos, un programa, una vez más, clase de dramaturgia, para empezar. La verdad que cada vez que hablamos con Enrique Papatino es como que estamos dando una clase de dramaturgia. Yo debo reconocer que no soy objetivo porque Enrique es un amigo, pero sí, me voy a corregir, soy objetivo porque Enrique es un tipo que sabe mucho sobre dramaturgia y que además es muy humilde. Y entonces él comparte su sabiduría sobre la dramaturgia con quienes ven sus obras o quienes leen sus obras. Sí, entonces, la verdad que es muy amable con eso porque no está subido arriba de un pedestal y es un dramaturgo muy importante. Es un tipo que sabe un montón y que es muy humilde y que comparte su sapiencia con nosotros que no somos en eso.
que nos vamos siempre con un abrazo inclusivo. E inspirador. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mariela. Hasta la próxima. Hasta la próxima.